su casa, que también es mi casa. Dígale al que está a su lado, bienvenido, si no se lo había dicho. Dígale, bienvenido a su casa, que también es mi casa. Bueno, el tema de hoy, resiste al temor y recibe la sanidad. ¿Cómo se llama el tema? Ay, tenían ahí la... Bueno, está bien, se las valgo. Resiste al temor y recibe la sanidad. Ok, primero vamos a ver entonces el temor. ¿Usted sabe qué es temor? ¿Tiene una idea o nunca ha escuchado eso? ¿Eso de dónde vendrá? El temor. Miedo. Sí, porque hay diferentes temores, ¿no? El temor de respeto y por acá me dicen el temor de miedo. Y sí, ciertamente el temor de miedo, fíjese que es un sentimiento. Es un sentimiento. Y es un sentimiento de inquietud y de miedo que lo provoca algo en particular. Si es una persona, entonces yo evito esa persona porque eso me produce miedo. Pero ese sentimiento también es una sensación de angustia, provocada tal vez por algo que me alerta, un peligro, una circunstancia. Y ese temor también es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que algo ocurrirá. Es decir, que me anticipo a lo que puede ocurrir. Ese es el temor. Ahí por si acaso algunos nunca han sabido qué es temor, ¿cierto? ¿Alguna vez usted ha sentido temor? Viendo que es un sentimiento, ¿usted ha sentido el temor alguna vez? Sí, gloria a Dios por los que no, ¿no? Hemos sentido temor, hemos sentido temor. Y hay cosas, tal vez para algunos pequeñas y para otros grandes, pero que finalmente me dan temor. Algunos le tienen temor a los insectos. ¿Alguno de ustedes tiene temor a los insectos? ¿No? ¿Dos o tres? Valientes que dijeron que sí. Otros le tienen temor a los animales salvajes. ¿Usted le tiene temor a los animales salvajes? Lo invitamos al zoológico en Barranquilla y usted no va. Ah, bueno, tenemos ahí un temor. Otros tenemos temor a que nos vean sin maquillaje. Terrible. Y ahora con esa moda de que sin maquillaje, no, mejor es no ir en la moda, ¿verdad? Ah, bueno, otro temor. Otros tenemos temor a que descubran si nuestro cabello es verdaderamente ondulado o lacio. ¿Sí? Un temor. Ah, usted se ríe, pero créame, hay quienes tienen ese temor y no pueden salir si no se alisan el cabello. ¿Sí? Otro temor, a ver, ayúdeme, usted que ha tenido temor. Un temor a las alturas. Usted dice, desde acá los veo mejor, yo les tomo la foto, pero es que usted les tiene temor a las alturas, ¿sí? ¿Qué otra cosa? ¿Usted le tiene temor a la oscuridad? A los lugares cerrados le tiene temor. A la muerte, uy, se está poniendo un poquito más. A la muerte, ¿usted le tiene miedo a la muerte? Uy, ahora nadie, jamás, por favor, imagínense. Estamos en la iglesia, aquí no se dice eso. Algunos le tienen temor a la muerte, pero antes de irnos hasta allá, hasta que ya a la muerte, algunos le tienen temor a accidentes. Todo semáforo en rojo, como que miran a ver si el otro se la va a comer o no, si me va a chocar o no. Si voy en moto, a ver si me van a atropellar o no. Si voy en bus, a ver a qué hora se voltea este bus. ¿Sí? Si voy viajando, ¿será que el conductor sí durmió bien o será que no? Tenemos temores. Pero ¿sabe qué es lo asombroso del temor? Que el temor inicia en una cosita chiquitica, pero nosotros lo agrandamos. Nosotros nos volvemos como que conocemos el futuro y empezamos. Y si por ejemplo la esposita no llega rápido, no llega como a tiempo y esta es la hora que nada y nada, ¿usted qué piensa? Ay, ¿será que por ahí esa calle es como muy oscura? Yo sí le he dicho que esa calle es oscura. ¿Será que por ahí
Ay, Dios mío, ¿será? No será. Y usted llama y no contesta. Entonces, ¿qué piensa? ¿Piensa lo bueno de una vez? No, piensa lo malo. Entonces usted dice, ay, Dios mío, mínimo le robaron el teléfono. Claro, porque es que esa calle es muy solita. Y usted sigue esperando y nada. Ay, Dios mío, ¿será que se varó? Usted piensa todo lo bueno, ¿verdad? Ese es el temor. El que piensa todo lo malo. El que se anticipa, se predispone, se inquieta, se angustia. Entonces el temor va llevando una cosa sobre otra. Temor, dolor, angustia, tristeza, ansiedad, porque usted quiere mirar qué es lo que va a pasar. Se vuelve muy ansioso y se vuelve muy angustiado y hasta se vuelve estresado porque en el mismo instante usted no disfruta lo que hace, preocupándose por lo que sigue. Así es que bueno, ahí están algunos temores. Pero nosotros hemos comentado tal vez aquí esos temores que bueno, tal vez cuando éramos pequeños, tal vez de grandes. Pero hoy, a esta hora, ¿usted a qué le teme? ¿Qué es lo que verdaderamente usted le teme? Pregúntese, ¿a qué le temo? ¿Será que de verdad le tengo miedo a la muerte? ¿Será que de verdad tengo miedo a que mi esposo me deje? ¿Será que tengo miedo a que mi esposa me deje? Porque hoy hay tantas cirugías y tantos ejercicios y tantas cosas que tengo temor. ¿Será que usted está teniendo temor a perder el trabajo? Está teniendo temor y temor y temor. ¿A qué le teme? Como todos tienen cara de asustados, dígale al que está a su lado, ¿a qué le teme? A ver si aunque sea le dice o le da risa o qué le dice. ¿A qué le tenemos temor? Bueno, ese temor de miedo es un temor mentiroso. Y como yo sé que usted y yo nos hemos visto enfrentados a ese temor, yo quiero que usted conozca conmigo qué nos dice la palabra, qué hacer ante el temor. Bueno, yo les voy a contar un temor que tenía. Resulta que el temor que yo tenía era que en cualquier momento mi mamá me escribiera por un mensajito o me llamara o algo y me dijera una mala noticia. Me dijera, tu papá ya no está, o tu papá tal cosa, o tu papá, pero era con mi papá la situación, ¿no? Y hace unos meses venía yo con eso, con esto, y yo pensaba dentro de mí, ya me anticipaba. Yo decía, bueno, y si a mí me llegan a llamar, entonces yo ¿cómo me voy? En avión no se puede, porque en avión no estamos en Colombia, ¿no? Para ir allá me tocaría en avión, ya para allá no me van a dar un pasaje, ¿sí? En autobús, ¿será que sí están dando en autobús? Porque ahora no hay llantas y el motor tampoco, y entonces, ¿será que pido un carro prestado? Imagínense qué bendición esos pensamientos, ¿sí? Ya yo estaba pensando qué podía hacer. ¿Usted se ha visto en esa situación? Ya pensando como qué voy a hacer. Ay, entonces como me llega esa noticia, bueno, voy a hacer esto, aquello, lo otro. Y allá, entonces, ¿a dónde llego y a qué funeraria voy? Porque acá ya, mejor dicho, gloria a Dios, ya sé cómo es todo, ¿no? Pero ¿y allá cómo hago? No, yo ni sé. Allá, ¿a quién llamo? ¿A quién busco? Y así me he puesto a pensar, o me había puesto a pensar. Pero resulta que yo debo conocer que la palabra me enseña qué hacer ante el temor. Y lo primero que usted y yo debemos hacer ante el temor es, diga conmigo, busca el indicado. Dígalo conmigo, busca al indicado. Cuando usted tiene temor, ¿a quién busca? Ay, dígame la verdad, ¿a quién busca? Si le tiene miedo a la oscuridad, usted estiró rápido la mano a ver si alcanzaba al esposo, a ver si se había ido o no. Amor, y lo llama, ¿cierto?
Si usted tiene temor a que se quede sin trabajo, empieza a llamar a los amigos. Mire, venga, váyame buscando por ahí un trabajo porque yo veo que aquí como que la cosa está difícil. O usted tiene temor de alguna enfermedad y entonces usted empieza a tomarse todas las pastillas que se sabe. ¿Sí? Realmente no buscamos siempre a Dios. Pero sí, la respuesta es correcta. Debemos buscar al indicado. Debemos buscar a Dios. Y es que la palabra nos enseña en el Salmo 18:6. Dice el salmista: en mi angustia invoqué a Jehová. ¿Cuándo lo invocó? En la angustia, cuando tenía temor, cuando tenía miedo. Usted y yo no debemos entonces esperar a ver hasta qué pasó, hasta el final de todo. En la angustia invoqué a Jehová. Y dice, y clamé a mi Dios. Tiene una relación personal con ese Dios y a él clamó. No solamente dirigió su mirada hacia él, sino que a él expresó su oración, a él clamó. Y dice, él oyó mi voz desde su templo. Ay, dígale al que está a su lado, Dios oye. ¿Usted sí sabía? Dios oye. Entonces en mi angustia yo invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Entonces en el temor que yo tenía, que les he comentado, yo busqué al Señor y empecé a orar porque es que ya estaba teniendo como hasta sueños, me estaba como preocupando bastante. Y empecé a orar, Señor, pero ¿qué pasa? No, eso no está bien. Quita esos pensamientos de mi vida. Ayúdame, Señor. ¿Qué puedo hacer? Y empecé a buscarlo a Él. Es más, hoy soy como un mes después, tal vez, o 2 meses después de todo esto que les estoy contando. Y hasta hoy mi esposo se entera. Entonces yo invoqué al Señor. Señor, a ti clamo, a ti coloco este temor, esta preocupación. Y usted puede invocar al Señor, buscarlo, que Él lo va a escuchar. Ese clamor va a llegar delante de sus oídos. Salmo 121 dice, a Jehová clamé estando en angustia y Él me respondió. ¿Acaso Él respondió después de que ya pasó todo? ¿Cuándo respondió Dios? En la angustia. Entonces ahí cuando estamos muertos del miedo, ahí el Señor nos responde, nos da aliento de vida, nos reconforta el alma, porque cuando uno está con temor se paraliza, uno se inquieta, de verdad, hasta físicamente, usted cambia el semblante. Así es que debemos entonces buscar ¿a quién? Al indicado. ¿Qué hacer ante el temor? Primero busco al indicado. Y entonces dice que el Señor nos responde, pero yo le pregunto a usted, ¿cómo espera que Dios le responda? ¿Cómo espera usted que Dios le responda? ¿Cómo espera que le responda el Señor? Solo le veo que se mueven las bocas y no escucho. A través de la palabra. Bueno, ¿cómo más espera que el Señor le hable, le responda? Porque ya usted buscó al indicado, entonces el Señor le respondió. ¿Cómo espera que le responda? En sueños, quitándome la angustia, consolándome, a través de mi líder. Bueno, por ahí va a lo que yo voy. A veces nosotros queremos esa voz audible, así como me lo dijeran César, yo quiero escucharlo de Dios. Con esa voz audible quiero escuchar. Pero esa voz audible en lo natural, en nuestro mundo, es lo mejor, ¿cierto? Uy, que el Señor nos hable así como Shirley, tal cosa. Uy, ¿sí? Pero la verdad es que en cuanto a la fe, tenemos que tener cuidado. Porque entonces si queremos siempre que la respuesta del Señor sea solamente que en una voz audible
y desechamos lo que dice en la palabra, desechamos el sueño, desechamos que me dé la paz, entonces yo lo que voy a querer es tener sentidos a mi fe. Ya no voy a creer por la confianza, sino por lo físico, porque lo escucho de forma audible y ahí tengo que tener cuidado, porque es que el enemigo también habla. Y entonces tal vez yo pensé que el Señor me iba a hablar a través de fulanito y resulta que la palabra de fulanito no fue la de Dios, sino que fue la del enemigo. Entonces usted come de allí. Usted asume que esa fue la respuesta del Señor. ¿Y qué tal que no sea? Entonces busquemos al indicado. Busquemos la respuesta realmente de Él. Y por eso entonces debo tener lo segundo. Primero, busca al indicado. Lo segundo, usted y yo debemos activar nuestro oído. Pero ¿será el oído físico? ¿Cuál? El oído espiritual. Tenemos que activar nuestro oído espiritual. Dice la Biblia en Mateo 11:15, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, el Señor está dispuesto a hablarte. El Señor está dispuesto a responderte. Él lo dice en su palabra. ¿Y acaso Dios es un Dios de mentira? Es un Dios de verdad. Entonces, si Él ha dicho que cuando tú y yo le invoquemos en la angustia, Él en esa angustia nos va a responder, Él lo va a hacer. Pero tú y yo debemos tener nuestros oídos espirituales alertas a escucharlo a Él, atentos a escuchar lo que Él quiere expresarme, quiere decirme. Y por eso yo tengo que ir de la mano con esto, con la palabra de Dios. ¿Usted sí trajo su palabra, su instrumento? ¿No? Uy, otra pregunta. Traigamos nuestra Biblia. ¿Por qué? Porque a través de esta palabra, entonces vamos a poder reconocer si lo que me está diciendo el Señor es o no es. Porque el Señor no le va a decir a usted nada que no se salga de su palabra. Él no le va a decir nada que no se escape de acá. Por eso entonces, número 3, desecha todo mensaje que se oponga a la Biblia. Todo mensaje que venga a su vida y que se oponga a la Biblia, usted deséchelo. Dice la Biblia entonces en Proverbios 4, 20 al 22. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Entonces usted cuando tiene temor, usted primero que todo busca al indicado. ¿Cómo lo hace? Lo invoca, clama a Él en su angustia y sabe que de Él viene la respuesta. Pero segundo, usted activa su oído espiritual para atender lo que Él le va a enseñar. Pero tercero, usted desecha todo mensaje que se oponga a la Biblia. Así es que si usted está muy cómodo con su temor, es tiempo de que ya hoy se desajuste de ese temor y lo eche afuera de su vida y lo eche fuera de su casa. Porque es que el temor no tiene por qué tener lugar en su vida ni en la mía. Nosotros entonces buscamos al indicado, activamos nuestro oído espiritual para escucharle, desechamos todo mensaje que se oponga a la Biblia y entonces vamos al cuarto. Deja toda ansiedad en Dios. La ansiedad, como les decía al principio, es cuando yo me anticipo a lo que viene. Me anticipo a lo que vendrá. Entonces, en mi caso, ese temor que tenía acerca de mi papá, acerca de esa mala noticia, tengo que dejarlo en el Señor. Dejar la ansiedad en el Señor. ¿Dónde me lo dice Él en su palabra? Primera de Pedro 5, del 6 al 10.
Les voy a leer el versículo 6 y el 7. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Quién tiene cuidado? Dios. Entonces yo le mandaba el mensajito a mi mamá: mamá, ¿cómo amanecieron hoy? Y esperando a ver qué me dijera. Ya cuando decían bien, y al día siguiente otra vez: mamá, ¿y cómo les fue hoy ya? ¿Cómo están? Bien. Ay, bueno, gloria a Dios, mamá, que están bien. Ah, bueno. Mi mamá dirá: Ida, ¿por qué pregunta tanto? Pero era que yo tenía ansiedad. Entonces yo deposité ya esa ansiedad en el Señor. O cuando usted y yo, si tenemos hijos, entonces el hijo está enfermito y tiene fiebre. Entonces usted va a la habitación y le toca allí y le pone el instrumento para tomarle la temperatura y todo, y usted se angustia, usted hace una oración, le da pastillas o le da jarabe y se va a dormir. Y al rato vuelve y llega otra vez y lo vuelve a tocar y le vuelve a dar y vuelve a orar y se vuelve a ir. Dígame si usted dejó la ansiedad en Dios. No. ¿Acaso será que no hay ángeles que nos están cuidando? ¿Acaso si usted deja su ansiedad en el Señor, será que el Señor no lo puede sanar? ¿Será que el Señor no lo puede cuidar mientras usted tiene descanso? Dígame, ¿de qué me sirve a mí tener ansiedad acerca de mi familia a cuántas horas de distancia? ¿De qué me sirve? ¿Acaso si yo llego allá, entonces superwoman y ya todo se resuelve? No, eso no pasa, ¿sí? Entonces tengo que dejar mi ansiedad en el Señor. Tengo que soltarla en Él. Y para seguir en ese proceso, cuando yo tengo el temor, debo entonces ir a lo siguiente: alinear mis acciones a lo que creo y no a mis sentidos. Cuando estoy enfermo y empiezo: no, el Señor me sanó del colon, pero y es que todavía como que siento, mejor no me dé leche, mejor no me dé queso, mejor no me dé lo otro, porque por si acaso, ¿no? Me duele la cabeza y ya me tomé la pastilla, me duele la cabeza, ya oré, pero me voy a tomar la pastillita, por si acaso. ¿Sí? Tengo que yo poder alinear mis acciones a lo que creo y no a mis sentidos. Mire la palabra en Isaías 53:5. Mas Él, Jesucristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces yo empecé a alinear mis acciones a lo que yo creo y no a lo que siento. No a esos sueños terribles que estaba teniendo, no, sino que empecé a alinearlos a lo que el Señor me dice en su palabra. Y empecé a decir: el Señor cuida de mi familia, el Señor cuida a mi familia, el Señor los guarda con su mano. Ellos están bajo la sombra del Omnipotente. Yo no tengo por qué temer. Ellos están a su cuidado. Y mientras yo le sirvo aquí al Señor, Él allá tiene que cuidar a mi familia, o la cuida porque le place. No por consecuencia mía, porque le place. Él lo hace. Yo no me tengo por qué afanar. Entonces no sé qué temor está teniendo usted, pero es momento de que usted y yo a ese temor ya le digamos que no más, que se va de nuestra vida, que nosotros entonces vamos a buscar al indicado, vamos a activar nuestro oído espiritual, vamos a desechar todo mensaje que se oponga a la Biblia, vamos a dejar toda ansiedad en Dios, vamos a alinear nuestras acciones a lo que creemos y no a nuestros sentidos. Hebreos 2, 14, 15 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre. Le pregunto, ¿usted es hijo de Dios? ¿Usted es hijo de Dios? ¿Usted es hijo de Dios?
Entonces, si usted es hijo de Dios, usted tiene autoridad. Tiene autoridad. No me mire con cara de susto. Usted tiene autoridad. Y el enemigo no tiene autoridad sobre su vida. Él no tiene autoridad sobre su vida. Y si él le ha dicho, claro que sí tengo autoridad porque yo sé ese pecadito que usted tiene. No, él no tiene autoridad sobre su vida. Que usted le haya dado por ahí puerticas abiertas. Sí, usted le puede dar puerticas abiertas con el pecado. Pero si usted es hijo de Dios, usted tiene autoridad para rechazar toda la cosa que se le vengan, todo lo que el enemigo quiere colocarle sobre su vida. Así es que el siguiente es: compórtese como un hijo de Dios. ¿Cómo se debe comportar un hijo de Dios? Con autoridad, viviendo en el Espíritu, como lo dice Romanos 8. Todo Romanos 8 usted lo puede leer para que usted y yo vivamos en el Espíritu, comportándonos como hijos. ¿Cómo más me comporto como hijo? Cuando yo tengo el gozo del Señor, cuando yo me alegro en el Señor, cuando yo ni siquiera ya se me había olvidado incluso esos sueños y ese pensamiento que tenía acerca de mi papá, se me había olvidado. Hasta hoy volví con, ay sí, y me mandaron entonces un mensajito que estuviese orando por unas situaciones allá. Hasta hoy volví a acordarme. El gozo del Señor te lleva a dejar esa ansiedad en Él y que eso ya el Señor lo toma, lo asume. Entonces yo me gozo antes de ver la evaluación médica, antes de mirar que me digan usted ya no tiene, antes de eso ya yo me gozo. Antes de que ya se me pase el dolor de cabeza, yo ya me gozo. Antes de que yo vea el resultado, el milagro, la cosa buena que estoy esperando, yo me gozo. Como hijo de Dios me comporto cuando yo tengo fe en su sangre. Cuando yo tengo fe en que por su sangre yo fui perdonado. En que yo tengo libertad por su sangre. Cuando yo oro en lenguas, me comporto como un hijo de Dios. Porque yo tomo las herramientas que el Señor me da para utilizarlos. Si yo entonces soy hijo de Dios comportándome como Él, es cuando yo coloco todas las cargas en el Señor. Cuando yo las coloco todas en Él, ahí me estoy comportando como un hijo de Dios. Entonces, ¿qué hacer ante el temor? Primero, busca ¿a quién? Al indicado. Segundo, activa ¿qué? Tu oído espiritual. Tercero, deja la ansiedad en Dios. Siguiente, alinea tus acciones ¿a qué? A lo que crees y no a lo que sientes. Mantente entonces compórtate como un hijo de Dios. Ahora sí, mantente firme en la palabra. Debemos mantenernos firmes en la palabra. Esta es nuestra arma, es nuestra herramienta importante. Mateo 6:25 dice: por tanto os digo, no os afanéis. ¿Usted se ha afanado? Todo el tiempo, ¿cierto? Pero la Biblia nos dice: no te afanes por lo que vas a comer, por lo que vas a beber, por el cuerpo, por lo que vas a vestir. No te afanes. Entonces mantengámonos firmes en la palabra, a esos principios y a esas leyes espirituales, en que el Señor en Mateo 6 me está diciendo: yo cuido de ti. Le está diciendo a usted: yo cuido de ti. A usted le está diciendo: yo cuido de ti. Entonces usted dice: es que ¿quién va a hacerlo? Bueno, Dios lo hace porque Dios cuida de ti. El Señor está al cuidado de todas tus necesidades. Antes de que tú se las digas, Él ya las conoce. Pero Él quiere que empecemos con el primer punto: buscarlo a Él. Porque estamos demostrando que estamos convirtiendo ese temor en el gozo del Señor, en que yo estoy resistiendo ese temor. Ahora, cuida tus palabras. Y va a sonar un poquito atrevido, pero si alguna cosa al final me lo mandan conmigo, si se molesta algún vecino suyo.
Dígale al que está a su lado, cierra tu boca y piensa como Dios. Dígale, cierra tu boca y piensa como Dios. Mire, ojalá tengamos al lado a una persona que cada vez que nosotros hablemos una palabra necia, ojalá tengamos a alguien al lado que nos diga, cierra la boca y piensa como Dios. A ver si nos despertamos, ¿cierto? Porque es que a veces nosotros no cuidamos nuestra boca. Y entonces decimos como esta historia. Ay, ¿usted qué dolencia tiene? No, es que yo tengo ¿qué? Yo tengo cáncer de seno. Ah, usted tiene cáncer de seno. Sí, estoy orando por eso, pero ya yo estoy en tratamiento porque es que mi mamá también tenía cáncer de seno. Ah, sí, es que eso ya, mi abuelita también tenía cáncer de seno. Y así, toda la familia ha tenido cáncer de seno. Entonces, yo sé que eso es normal, que yo lo tenga. Y ya yo estoy bien juiciosa con el tratamiento para que, bueno, yo sé que ya no me quedan sino tantos años, porque como todos se han muerto a los 40, entonces ya me falta poco. Sí, pero no se preocupe, sigamos orando. ¿Usted sí ha escuchado eso? No, ¿yo por qué me tengo que acomodar a la enfermedad? ¿Yo por qué me tengo que acomodar? Bueno, y si eso fue con mi abuela, bueno, y si fue con mi mamá, bueno, pero en mí se tiene que romper. Tengo que decir, ya se rompe. O entonces usted es el que dice, no, es que mis abuelitos se divorciaron y mis papás también se divorciaron cuando yo tenía como 20, entonces ya como mis hijos ya van a cumplir 20, yo creo que ya dentro de poco también nos vamos a divorciar. Es normal. No, ¿qué es eso? Yo no me tengo que acostumbrar a eso. Ay, es que en mi familia todos hemos sido enfermos de la cabeza, siempre nos duele. No, ¿y por qué nos vamos a ajustar a eso? Es que en mi familia todos siempre hemos sido impuntuales, entonces eso es de familia. No, tampoco. Ay, es que en mi familia todos hemos sido malos en química. No, nosotros hemos sido muy malos. Ya yo le estoy consiguiendo el cupo a mi hijo para que entonces esté en clases de química, porque yo sé que como todos hemos sido malos, entonces él también. No, señores, estamos hablando necedad y no estamos cuidando nuestras palabras. Y es que ¿sabe qué sucede cuando usted y yo hablamos esa palabra necia? Estamos declarando. Estamos atándonos nosotros mismos. Estamos hablando palabra ociosa. Y todo eso es mentira. La verdad del Señor está en Isaías 53, donde entonces el Señor nos dice, por sus llagas fuimos nosotros curados. Por sus llagas yo soy libre. Entonces en mí no tiene que seguir esa cadena de generaciones, esas maldiciones de familia, no se acabaron conmigo. Usted tiene que levantarse conmigo y decirle al Señor, no, no más, no más. Yo anulo esto en mi vida y de aquí para adelante eso no sigue. Mis papás hicieron eso. Mis papás hicieron eso. Mis abuelos tuvieron su familia bien, pero habían historias ahí por allá de que algunas noviecitas y no sé qué, y que por allá de pronto habían otros hijos, y mis papás anularon esa cadena. Y gloria a Dios, esa cadena no está en mi familia. Ahora, ¿qué cadena usted necesita ya cancelar? Piense a ver, ¿y qué cosa tiene que usted cancelar? Así es que 2 Corintios 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Yo todo pensamiento así tengo que colocarlo a los pies de Cristo, no ajustarme a ellos. Y voy entonces con el último. Guarda
lo que es tuyo. ¿Usted sabe qué es lo suyo? ¿Sabe qué es? Esto, la palabra. Esto es suyo, guárdelo. Esto es suyo, guárdelo. Es suyo, guárdelo. ¿Por qué? Porque es que en el Nuevo Testamento, en Marcos 4:14, nos habla de cuando el sembrador salió a sembrar, ¿recuerda? Y entonces dice que ese sembrador salió a sembrar y esa semilla fue esparcida en diferentes terrenos, pero solo en uno realmente funcionó, porque es que en los otros se la robaron. ¿Quién? Los pajaritos la comieron, entre las rocas se ahogó, se secaron en el camino. Entonces usted y yo debemos guardar lo que es nuestro, la palabra. No dejes que la palabra sea robada de tu corazón. El diablo va a venir a colocar pensamientos en tu mente, a decirte, a hablarte. No, es que tu familia ha sido así, tienes que ya acostumbrarte. Pues no, guarda la palabra en tu corazón y que nadie te la robe. Que nadie te la robe. ¿Qué hacer ante el temor? Ya usted sabe, buscar al indicado, activar nuestro oído espiritual, desechar todo mensaje que se oponga a la Biblia, dejar toda ansiedad en Dios, alinear nuestras acciones a lo que creemos y no a los sentidos, comportarnos como hijos de Dios, mantenernos firmes en la palabra, cuidar nuestras palabras, guardar lo que es nuestro, que es el mensaje de Dios. Y con esto termino acá. Municiones para tu arma espiritual. Usted tiene su arma y usted sabe que es hijo de Dios. Y usted reconoce que es hijo de Dios. Y usted viene a ese lugar y se va cargado de la palabra del Señor para enfrentar las situaciones que están allá a la puerta, ¿cierto? Pero entonces usted necesita tener recargas para que cuando vengan las situaciones difíciles, entonces usted esté listo, preparado. Y es allí donde le doy 3 municiones para su arma espiritual. Salmo 2:4, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. ¿Usted sabe qué hace el Señor cuando el enemigo quiere hacer de las suyas? Se ríe, se ríe. Y si usted es hijo de Dios, entonces usted hace como hace su padre. Cuando el enemigo venga a envolverlo y a decirle sus mentiras, ¿usted qué debe hacer? Reírse. A ver, ríase. ¿Cómo se va a reír? Usted ríase, usted va a decir, ay, ¿usted cree que me va a quitar a mí las bendiciones de Dios? Pues no, me río. ¿Usted cree que conmigo va a seguir esas cadenas hereditarias ahí de mi familia? Me río. Efesios 2:6, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces somos hijos del Rey y nos podemos reír del enemigo. Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Mire usted, ríase que el diablo no va a resistir. Usted cree que es que él es muy fuerte, pero no. Él es mentiroso, es orgulloso y él no va a resistir que usted se le ría. Le va a dar rabia que usted se le ría. Y como usted lo va a resistir, dice la palabra que él huirá. Así es que cuando el enemigo venga sobre su vida, usted ríasele en la cara. Ríasele y diga, yo resisto ese temor. Lo resisto. Y después de que yo lo resisto, dice el título del tema, recibo sanidad. Cuando yo resisto el temor, recibo sanidad. ¿Cuántas sanidades a su cuerpo, a su alma, a su espíritu usted no ha recibido porque usted no ha resistido al temor?
¿Cuántas sanidades se ha perdido porque usted no ha resistido al temor? Yo le invito a que se coloque en pie y que hoy podamos resistir a ese temor, a eso que usted le atemoriza, a eso que usted le inquieta, le angustia. Usted lo resista. ¿Cómo? Haciendo presión, tomando en cuenta cada uno de esos puntos que hablamos y poder entonces recibir la sanidad de parte del Señor.